Está conmigo José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y además directivo del Comité Jurídico de ese partido. José, buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, Yulisa, por la invitación. No, siempre es un gusto que ustedes puedan venir aquí. Gracias. ¿Cómo te cayó la aprobación de la ley de extinción de dominio? Para ir como Jack el Destripador, por partes. Por partes. Bueno, mira, lamentablemente yo creo que ese proyecto de ley es un proyecto de ley a todas luces inconstitucional. Inconstitucional porque es una ley retroactiva. Y en el Estado social y democrático de derecho que en nuestro país se prohíbe las leyes que tengan efectos retroactivos. Entonces aquí se ha querido importar una ley que no es propia para nuestra realidad, número uno, nuestra realidad jurídica. Y por otro lado, me parece que el hecho de que en el Senado lo estén tratando como una ley ordinaria es un adefesio de marca mayor, porque cuando tú te lees el artículo 1 de esa ley, tú te das cuenta que es una ley que viene a regular un derecho fundamental, y el artículo 112 de la Constitución manda a que las leyes que regulen los derechos fundamentales o que alteren la estructura de los poderes públicos son leyes que deben ser votadas con una mayoría calificada, 2/3 partes, de forma tal que se pueda quizás buscar un consenso más amplio a los fines de poder aprobar este tipo de leyes. ¿Por qué no aprobarlo como una ley orgánica? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Porque son muchos senadores, uno entiende que todos o la mayoría tienen el conocimiento de si orgánica o si no, saben cuáles son los artículos de la Constitución con los que podría estrellarse la ley, saben prácticamente cuál es el contenido de lo que están tratando. Esa no es una ley nueva, tiene 8 años en el Congreso, debatiéndose en este gobierno tiene más de 8 meses, con un debate permanente. Entonces, con un debate político, pero no jurídico. ¿Eh? Entonces, quizás nosotros desde afuera pensamos que todos los que están ahí debatiendo la aprobación y el contenido del proyecto de ley, pues saben cuáles son las consecuencias de hacerla orgánica, de hacerla ordinaria, de incluir la elusión fiscal, de no incluirla, de saber cómo se hace para aprovechar el combate contra el lavado de activos y cómo no, pero también cuáles son las voces importantes para hacerle caso. La Asociación de Bancos Comerciales no es una voz importante para hacerle caso en ese debate. Totalmente. La voz de la Procuradora General de la República no es una voz importante para hacerle caso en ese debate. Finjus, por ejemplo, hoy también fija su posición donde está en desacuerdo como se está tratando la ley y hace las observaciones sobre las cosas que devendrían en inconstitucional. Pero no solamente eso, los máximos exponentes de la comunidad jurídica, expertos en derecho constitucional, han señalado las falencias que tiene esa ley. Entonces tú me preguntas por qué la pasan así. Bueno, yo te puedo decir por 2 causas fundamentales. Te puedo decir una que es la pose y otra que es la verdad. La pose es que ellos saben que no cuentan con el consenso suficiente y que por vía de consecuencia no cuentan con los votos suficientes para en la Cámara de Diputados. Como orgánica. Claro. En la Cámara de Diputados, porque claro, en el Senado arrasan. En el Senado no importa, sí, ya ahí automáticamente pasó ayer como orgánica, o con los votos suficientes, perdón, porque la ley no se titula que es orgánica, pero sí pasó con votos más que suficientes de los que exige el artículo 112, pero en la Cámara no tienen los votos suficientes. Entonces, ¿por qué razón, a sabiendas de que es una ley que regula el derecho de propiedad, bueno, que lo destruye prácticamente, que lo reconfigura, que le da otra dimensión, que destruye la presunción de inocencia, que altera la estructura de un estamento público? ¿Por qué razón tratarla como una ley ordinaria? Fácil, porque a ellos no les interesa esa ley tampoco. Y saben que de esa manera el proceso legislativo va a ser cuestionado en el Constitucional y esa ley va a ser declarada inconstitucional. Y ante esa situación, el PRM, frente a la sociedad que ha mantenido un discurso de que esto es un instrumento jurídico para recuperar lo robado, lo cual no es cierto,
creerá que queda bien ante la sociedad, porque en este caso dirá, yo cumplí, yo tramité la ley. Sí, pero usted la tramitó a sabiendas de que esa ley tenía vicios de inconstitucionalidad y la aprobó como una ley ordinaria, que es un grave fraude constitucional al proceso de la elaboración de las leyes. Porque ¿cuál es el tema aquí? Que aquí se ha querido pretender hacer creer que no existían las instituciones jurídicas para combatir la corrupción o para combatir los fenómenos de donde se desprendan, vamos a decir, bienes no lícitos. Pero ahí está la ley de lavados, ahí está la ley antisobornos, ahí está la ley de los delitos electrónicos. O sea, el Código Penal también, para el tema de la estafa, para el tema de la prevaricación. O sea, todos estos casos que hoy están en la justicia se están llevando a cabo sin ley de extinción de dominio. Y entonces, sin nuevo Código Penal. Y sin nuevo Código Penal. Entonces me quieren decir a mí, me quieren vender, hay un senador ahí que anda vendiendo para que recuperemos los robados. No, los robados se puede recuperar si se demuestra en un tribunal que es robado, ciertamente que esos bienes son fruto de un ilícito penal que ya está tipificado en una ley anterior. Pero no es posible que algo que yo haga el día de hoy me lo sancione una ley que todavía no existe. Entonces, eso es parte del gran problema que tiene esa ley, porque lamentablemente viola derechos fundamentales y además de eso trastoca por completo el régimen del derecho de la propiedad, que es la piedra angular del sistema económico del país también, porque la libertad de empresa está fundamentada en el derecho de propiedad. Si nos vamos a la Constitución, los derechos sociales y económicos, el primer derecho que sale en ese catálogo, ¿cuál es? El de la libertad de empresa. Y luego de ese, ¿cuál? El de la propiedad. Entonces, este proyecto de ley que han querido imponer y que se ha manipulado con un discurso político de recuperar lo robado, cuando hay casos judiciales, vuelvo y digo, con instrumentos jurídicos para esos fines, realmente no va a ver la luz del día porque va para el Constitucional. Tan pronto sea promulgada, cualquier abogado con una causa legal, legítima, va a ir al Constitucional a pedir la inconstitucionalidad de esta ley. Y hay un elemento también que hay que tener en cuenta. Los países que tienen la ley de extinción de dominio han hecho uso de ella cuando no hay ningún otro mecanismo o instrumento jurídico para poder perseguir los bienes no lícitos. Entonces, en nuestro país no podemos decir que no existe ese marco legal, porque sí existe. Vuelvo y digo, está el Código Penal, está la ley de lavado de activos, está la ley de financiamiento del terrorismo, está la ley de los sobornos en el comercio. O sea, que hay todo un marco legal que permite al Estado, y es lo que le ha permitido a este Ministerio Público llevar todos los casos de lucha contra la corrupción que tienen en los tribunales en este momento. Qué barbaridad. ¿Por qué el PLD y la Fuerza del Pueblo se aliaron hoy en el Senado para levantar su voz, aunque parece que no sirvió de nada, pero fue un ejemplo de que se puede ir aliado en algún momento en específico? ¿Eso ¿Es el primer ejemplo que dan? No. Yo creo que hemos coincidido en ciertos proyectos, porque nuestro partido, particularmente nuestro partido, siempre va a estar en defensa de los intereses del pueblo dominicano. ¿Qué ocurre con esta ley? Que esta ley se ha promovido, que es para aplicársela a los corruptos del gobierno anterior, del gobierno pasado. Ahora, si esa ley llega a promulgarse, no es para los corruptos de este gobierno pasado, es para todo el mundo. Debería ser. Porque una vez que la ley se promulga, es igual para todos. Entonces, este proyecto de ley, lamentablemente, reconfigura la propiedad y ya usted no es dueño de lo que usted creía que era dueño. Aunque usted no haya sido condenado por un tribunal penal. O aunque no tenga ni siquiera una vinculación con
con un crimen o un delito. ¿Por qué? Porque cuando vamos a los artículos de esta ley, desde el 19 creo que al 21, cuando se señalan las partes en el proceso de extinción de dominio, se habla del Ministerio Público por un lado y del afectado por otro. ¿Y cómo describe al afectado? Como una persona que alega tener un derecho sobre un bien. O sea, ya usted no es dueño de su bien. Usted tiene un título de propiedad de su casa. Y no es suya. Pero no es suya. Usted alega que es suya. O sea, prácticamente entonces usted pasa de ser dueño a decir que es dueño. A ser guardián de una cosa ajena. Que en algún momento, en 20 años, el Estado le puede requerir de que usted pruebe cómo usted obtuvo ese bien. Pero vamos a suponer... Cosa que también es delicada, porque aquí no hay institucionalidad ni siquiera dentro del Ministerio Público actual, claro, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior, para que un fiscal sea lo suficientemente probo para... Y objetivo. Y objetivo para no aplicarte un caso medalaganario. Aquí hay muchos ejemplos en procuradurías específicas, en fiscalías específicas, de fiscales que tienen que ser investigados porque han hecho justamente eso. Ellos le han aplicado ley de extinción de dominio sin haber ley de extinción de dominio. Exactamente. Entonces, frente a esa situación de fragilidad institucional que hay, que se vive comentando, Ministerio Público, jueces, ¿cómo tú le vas a dar un arma más poderosa a estos estamentos para que de una manera medalaganaria, ¿no?, puedan extinguir el dominio que una gente tenga sobre su propiedad con su título? Dicen, no, porque le hemos puesto un régimen de sanciones lo suficientemente fuerte, de tantos salarios mínimos a los ministerios públicos que hagan las cosas de forma no correcta o que hagan un abuso de ese mecanismo. Por favor, ¿Y quién lo va a aplicar? ¿A quién están engañando? ¿Quién lo va a aplicar? Entonces... Pero por otro lado, crean una jurisdicción y dicen que esto se va a llevar en las Cortes de Apelación Penal. Pero eso me puede a mí implicar una doble persecución. Porque si yo, por ejemplo, tengo una situación, por ejemplo, con el sistema tributario, con impuestos internos, donde por alguna razón tenga yo que ir al TSA y yo en el TSA tenga ganancia de causa, ¿no? Impuestos internos, pierda ese caso frente a mí. Ellos van a tener abierta la vía de la extinción de dominio. Claro. Entonces me van a perseguir dos veces. Te van a quitar lo tuyo antes de que el tribunal te declare inocente. Ya tú no tendrás el bien. Porque ¿qué ocurre con este proyecto de ley, Yulisa? Que este proyecto de ley dice que es una acción autónoma, o sea, no tiene absolutamente nada que ver ni con lo penal, ni con lo civil, ni con lo tributario, ni con lo administrativo, pero está todo junto y está todo ligado. O sea, que es un arroz con mango. Y me da mucha pena que el presidente de la Comisión Bicameral hoy, Pedro Catrén, haya dicho que lo que ocurre es que hay un cartel de constitucionalistas que están vinculados al PLD, que están boicoteando la ley. O sea, si defender la Constitución implica que nos indiquen a un grupo dentro de un cartel que defiende la constitucionalidad, pues mira, yo me siento orgullosísimo de ser parte de ese cartel, porque lo que no podemos permitir es que el Estado de Derecho ruede por el piso porque a un grupo de políticos le haya dado la gana de engañar al pueblo y con una ley que ellos dicen que es lo que requieren para hacer justicia en los casos de corrupción, lo que queda demostrado que no es así con los últimos 2 años. ¿Cuántos casos han procesado? 3, 4 casos donde hay exfuncionarios vinculados sin ley de extinción de dominio. Se ha recuperado solo en un caso en 3 casos 800 millones de pesos. Entonces, ¿requerimos una ley de extinción de dominio con la configuración como está? No. ¿Estamos de acuerdo con una ley de extinción? Sí, pero no con esa configuración, con una que no sea retroactiva, porque lo que ocurre cuando me quieren decir, en Colombia se aplica, lo que pasa es que cuando tú ves la Constitución colombiana, tú te das cuenta, en el artículo creo que 363, que prohíbe la retroactividad,
pero para temas tributarios. O sea, el Estado colombiano no puede crear impuestos retroactivos al ciudadano. Pero en el caso nuestro, el principio de irretroactividad de la ley es transversal al Estado democrático de derecho de nuestro país y es uno de los principios fundamentales del constitucionalismo dominicano. Por vía de consecuencia, no se puede pasar por alto. Y esto es lo que han hecho con una mayoría mecánica en el Senado, que en la Cámara de Diputados estoy seguro que no será igual. No será igual. Quiero, antes de irte, que no te vayas sin hacerte dos preguntitas. Lo que se dice del ex procurador Jean Alain Rodríguez y toda esta cantidad de cosas que tiene el expediente Medusa, que te confieso que para todos los que lo hemos leído aquí en CDN ha sido de mucha preocupación, porque más allá de lo que imputa al Ministerio Público con copia de cheque, copia de transferencia, certificaciones de bancos, testimonios de involucrados, el sapeo que se ha dado, ahí todo el mundo ha traicionado a todo el mundo, independientemente de si eran amigos de infancia, compañero, cuñado, lo que sea. Se ha llevado de encuentro 3 familias honorables también, pero que aparentemente miembros de las mismas familias los traicionaron también, y está todo el mundo metido en un berenjenal grandísimo. Sí. Pero más allá de eso, resalta cuando tú terminas de leer el expediente, como lo hemos terminado de leer nosotros, que el ex procurador Jean Alain Rodríguez, suponiendo que todo sea de esa manera, porque el principio de inocencia va por encima de todo, que el ex procurador era una persona de temer, y uno mismo se siente, con lo que dice el expediente, uno se siente intimidado. ¿Qué capacidad de maldad tenía el Partido de la Liberación Dominicana en un Procurador General de la República que tenía que proteger el Estado, los bienes, el buen uso, el buen nombre del país, el derecho de todos, de que justamente no se hiciera o no hicieran los demás lo que dice el Ministerio Público que ellos hicieron? Inclusive hace menciones de que aparentemente el ex procurador hasta utilizó al presidente Danilo Medina, pidiéndole cosas sin que Danilo Medina supiera para qué se utilizarían los recursos de la manera que se usaron. No. ¿Han hablado ustedes internamente? ¿Han pensado? ¿Se han sentido traicionados en algún momento? ¿O han tenido esa sensación de que, pero es verdad que todo eso pasó? Mira, realmente lo primero que debe quedar claro es que el Partido de la Liberación Dominicana no tiene absolutamente nada que ver con las acciones individuales que hayan podido cometer exfuncionarios, miembros del gobierno pasado. Porque hubo muchos funcionarios del gobierno pasado que ni siquiera son miembros del Partido de la Liberación Dominicana. En este caso particular, que hay 40 y tantos de procesados, de acusados ya, solo 2 son miembros de nuestro partido. Uno es él y otro es el señor Rafael Cano. Rafael Cano, ingresado a nuestro partido por él mismo. O sea, que estamos hablando de que se trata de un caso donde la gran mayoría de los acusados no son políticos, no son miembros de nuestro partido. Por vía de consecuencia, saquemos al partido, porque el partido no era el que estaba dirigiendo la Procuraduría. No, era el Ministerio Público no menciona necesariamente al partido. Claro, pero en la opinión pública se ha querido vender, ¿no? Y cuando en el expediente hacen menciones maliciosas de vinculaciones y hablan de la campaña y demás, como para que se entienda de que realmente esto era un modus operandi que partía desde la organización política, y no es así. La responsabilidad penal es individual y siempre será individual. Yo creo que el caso se encuentra donde debe estar, en los tribunales. Los tribunales son los que van ahora a valorar la prueba que ese Ministerio Público está presentando, porque algo que debe quedar claro es que lo que viene ahora es la audiencia preliminar, sí, que es un juicio a la prueba. Que uno supone que lo van a hacer en el Estadio Olímpico. Bueno, hay que ver dónde sí. Donde el tribunal valora cuáles pruebas, ¿no?, realmente son válidas, son legales, se obtuvieron de una forma legal, y cuáles debe rechazar. Y entonces, en función del juicio a esas pruebas,
determina si todas estas personas deben acudir a un juicio de fondo donde prueben su inocencia. O sea, estamos prácticamente en la etapa intermedia, vamos a decir. Eso va a durar más allá de las elecciones, porque pruebas nada más son 3.500. Y eso será, en todo caso, una situación que tendrá que enfrentar Jean Alain Rodríguez y todos los que se encuentran en ese caso a título personal. El Partido de la Liberación Dominicana ni tiene nada que opinar en ese sentido, más que lo que ha dicho siempre, que se respete el debido proceso y las garantías y los derechos fundamentales que tienen todos los ciudadanos, no solo él, cualquier ciudadano, no solo los políticos, cualquier ciudadano, porque vuelvo y digo, hoy son ellos, pero mañana puede ser tú, mañana puedo ser yo, mañana puede ser cualquier otra persona. Entonces, lo que se quiere es construir institucionalidad. Pero dime una cosa, ¿se han sorprendido ustedes, aunque sea de manera personal, de todo lo que presenta el Ministerio Público y de lo que incluso adjunta, cheque, transferencia, confesiones, etcétera, etcétera? ¿Ha habido sorpresa en el Partido de la Liberación Dominicana? Mire, es que yo no puedo ¿O ya hablar, todo eso se sabía? Es que yo no puedo hablar por los 44 miembros de nuestro comité político. Hablemos por ti, entonces. Yo te puedo hablar de mí. De mí yo he leído parte de esa documentación y como ex fiscal que soy, entiendo que se trata de una tesis del Ministerio Público, que la misma procuradora ha dicho que la tesis del Ministerio Público no es palabra de Dios, tiene que demostrarlo en los tribunales. Sin embargo, el contenido, si se sustenta en pruebas reales obtenidas de una manera legal, pudieran comprometer en algún momento la responsabilidad penal de alguno de los encartados y ellos entonces van a tener que defenderse de esas acusaciones. Yo no hago juicios de valor porque, ¿qué ocurre? Esa es una versión. Hay que ver ahora lo que la defensa plantea. Porque yo te voy a decir algo. Ahí se habla en un momento de unos pagos que se hicieron a una institución para el mantenimiento de una casa que estaba incautada. Resulta y viene a ser que la institución que recibió ese pago, supuestamente, 2 o 3 días antes del cambio de mando, nunca recibió ese pago. Pero el Ministerio Público lo da como un hecho. Nunca pudo cambiarlo, pero dice que recibió el cheque. Bueno, lo que ocurre es que los fondos están en la cuenta de la Procuraduría. Entonces, si los fondos están en la cuenta de la Procuraduría, tú como Ministerio Público objetivo no me puedes poner que ese cheque se pagó, porque no se pagó, porque no se cambió. Entonces, hay una serie de elementos en un documento muy extenso, el cual la mayoría son anexos, certificaciones, fotocopias de documentos, de las 12,000 y pico de páginas. Yo creo que la acusación como tal son quizás que 4,000 o algo así. 4,000 es que hay muchos testimonios, hay 3.500 que son solamente pruebas. Claro, entonces todo eso listado te hace el expediente. Y para la gente que no conoce esto, oye eso y cree que son 12,000 páginas de acusaciones, de imputaciones, de un relato fáctico, que dicho sea, es una tesis del Ministerio Público que ahora debe probar y que la defensa entonces tratará de desmontar en su debido momento, que es en juicio de fondo, en caso de que los envíen a juicio de fondo. Porque si un juez determina que no tienen que ir a juicio de fondo, parte de ellos, pues no irán a ese juicio de fondo. Entonces, yo creo que lo que nosotros debemos es esperar que las instancias correspondientes hagan su trabajo y que quede claro que eso no tiene absolutamente nada que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, ni con sus autoridades, en lo absoluto. La responsabilidad penal es individual. Y así como el presidente Medina dicen que le dio apoyo incondicional a Jean Alain, no, él dio apoyo incondicional a la Procuraduría General de la República. Fuese Jean Alain, fuese José Dantes, fuese el que fuese procurador, igual que lo hizo con todos los otros ministerios. ¿Por qué? Porque aparentemente este Ministerio Público parece que desconoce la ley 247-12 de la administración pública y la constitución misma, donde dice que el presidente se auxilia de sus ministros. Entonces, el hecho de que el presidente asignara recursos, eso es propio del ejercicio gubernamental. El actual presidente, yo estoy seguro que lo hace.
asigna recursos a las instituciones en la medida en que lo necesitan. Bueno, pero eso es mandatorio. A final de año, cuando se consume su presupuesto, etcétera, y eso no es nada ilegal. O sea, que yo creo que en esto hay una narrativa que relata los hechos que pudieran ser punibles, pero también hay como un sazoncito tirado de muy mala fe que realmente da mucha pena, porque creíamos que ya habíamos superado esa etapa del circo, ¿no? Pero lamentablemente nos damos cuenta que todavía ellos tienen sus carpas montadas. Decía Jan, un caldo de pollo. Sus carpas para esos fines. Así es, Yulisa.